Gracias a nuestro auditorio, ¿no?, que nos está sintonizando. Me parece que el caso, ahorita que mencionabas, ¿no?, el caso el asesinato que se dio en la Narvarte, ¿no?, que justamente matan a este periodista veracruzano que venía huyendo, ¿no? Es un caso que me parece a mí puede tener tintes, como tú bien mencionas, de corte personal. Claro, claro. ¿No? Recordemos también en qué contexto político se da esto. Recordemos que semanas antes Duarte, ya el gobernador Duarte, había hecho unas declaraciones, ¿no?, donde había advertido justamente a los periodistas que se portaran bien. Así él lo describió: pórtense bien. Ojo, un paréntesis aquí, no estamos tratando de justificar el gobierno de Veracruz. No, claro. No, es un pésimo gobierno. No, y yo no estoy tratando de justificarlo. Sí, no, y el tema de los periodistas muertos, o sea, Veracruz tiene ya cerca de 13 periodistas muertos durante el gobierno de Duarte, ¿no? Ajá. O sea, eso está ahí y no se puede negar, ¿no? Sí. Aquí el tema sería ver este caso particular, sí, exacto, cuál sería la naturaleza y si se puede vincular directamente con, en este caso, un gobierno que de alguna manera tuvo el desatino, ¿verdad? Sí. De tener esta comunicación que para nada es festejable, por el contrario es condenable. Pero bueno, en este contexto, tú comentabas, Luis, ¿cuál sería pues entonces tu diagnóstico? Lo que yo considero que, yo pienso que en ese específico caso, mi parecer, ¿no?, es que me parece que ahí sí la labor periodística tiene, me parece que fue muy importante, muy decisiva en el caso. O sea, creo que ya había me parece una línea hacia el asesinato. Por algo este periodista iba saliendo, huyendo, ¿no?, de Veracruz. Pero como bien dice Oliver, no se puede justificar todo por un solo caso, en ese sentido, ¿no? Creo que el caso de lo que sucedió en la Narvarte quizás sea icónico, ¿no?, para las muertes de los periodistas, pero también hay que recordar cómo se ha elaborado el periodismo en los últimos años, sobre todo teniendo en mente el sexenio del presidente Calderón, ¿no? ¿Por qué? Porque durante ese sexenio, recordemos que es cuando se da la estrategia de la guerra contra el narco. Este es el sexenio donde también se aumenta asciende muy rápidamente la cantidad de muertos, y obviamente la cantidad de periodistas muertos también sube. Ahora, no es un caso que nada más se haya dado en ese momento. Antes, aquí mismo en Sinaloa ya se habían dado casos de asesinatos a periodistas, ¿no? Y comúnmente, así que muy al estilo del gobernador Duarte, lo que se dice, bueno, es que tienen nexos con el narco, ¿no? O tienen nexos con el crimen organizado. Siempre hay como esta justificación ya preestablecida al suceso. O sea, pasa un caso como lo que sucedió ahora en México, y ya se tiene, es más, hasta la misma autoridad del Poder Judicial dice, esto pues ya es porque ya lo iban a buscar, estaba en malos pasos, andaba chueco, ¿no? Ahora les pongo una pregunta aquí sobre la mesa. Tomando en cuenta este asesinato y el de Carmen Aristegui, bueno, el de Carmen Aristegui y el despido de Carmen Aristegui. No, el despido de Carmen Aristegui, ¿no? ¿Consideran ustedes que en México está cooptada la libertad de expresión hacia el periodismo de investigación? Bueno, es muy complicado generalizar respecto del tema de si hay cooptación directa. El mismo gremio tiene varios diagnósticos al respecto, ¿no? Incluso me remonto precisamente a una entrevista que dio el fotoperiodista acaecido
hace semanas, él comentaba que prácticamente el 90%, 90 y tantos por ciento de los periodistas en Veracruz trabajan para el gobierno, ¿no? Pero que hay un porcentaje que no, entre los que él se contaba, y que son esos quienes se ven amenazados. Entonces yo creo que, si bien no podemos generalizar ese dato, probablemente una buena parte de los que se dedican al periodismo, pues puedan, digamos, gozar o la tranquilidad de estar, digamos, sin la incertidumbre, siempre y cuando no toquen intereses que les puedan amenazar su vida, o que de alguna manera dejen pasar ciertas cosas, ¿no? Dígase a través del maiceo, como se le denomina, o simplemente yo no me quiero meter en estos temas, yo no le entro, que le entren otros. Y los mismos lectores sabemos que periodistas pasan por este tamiz, ¿no? De que sabemos que son periodistas respetables, objetivos, valientes, y sabemos que hay un gran cúmulo que tal vez no esté ahí, ¿no? Que tal vez pueda obedecer a un interés diferente, ¿no? Pero para mí dar un dato así me parece muy complicado. Yo lo que creo es que, bueno, me parece que sí, que la cooptación existe. Yo creo que es innegable, ¿no? Saber el dato de qué tanta está cooptado, pues sí, qué tanto está cooptado, pues sería muy difícil de saber. Hay un elemento que sí podríamos tomar, es bien sabido que muchos periodistas reciben regalos de los gobiernos, ¿no? El periodista que los acepta, y a veces hay incluso se les invita a un desayuno en un hotel, en un restaurante, llega el gobernador o llega el alcalde, se rifa una lavadora, se le da un regalito a cada uno por haber ido al evento. Hay medios de comunicación que, por ejemplo, les prohíben o les piden a sus reporteros que no participen en este tipo de celebraciones o que acepten regalos, ¿no?, de los gobiernos. Pero hay otros que dicen, no, pues adelante, es tu decisión, hay un libre mercado, si tú quieres puedes ir, nosotros no tenemos ese problema, tú puedes aceptar mientras hagas tu chamba aquí. Yo creo que ahí pero ahí hay un indicador. Pero ¿no? bueno, ese para mí sería un indicador. Bueno, ok, pero también ahí va la cuestión de la ética, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, como dicen, ¿no? En arca abierta hasta el más justo peca, ¿no? Sí. Y yo creo que si se dan esa clase de regalos, probablemente quien los acepte pueda, en su gran mayoría, ser una persona que a lo mejor no se maneje éticamente bien o éticamente correcto. ¿Sí? Pues se maneja de acuerdo a la ética del mercado. Ok, claro, se maneja, tú lo has dicho, se maneja con la ética del mercado, ¿no? O sea, ¿dónde está el mejor postor? Sí. Y para este trabajo. Pero puede ser, siendo hasta candoroso, ingenuo, que a lo mejor pueda haber quien acepte, pero sin embargo, el trabajo que realice sigue siendo crítico. Sí. ¿No? ¿Podrá ser así? Sí, puede ser. Yo creo que eso es otro tipo. Es como la compra del voto, ¿no? Sí, dame el dinero y a la hora de estar ahí en la casilla, yo voto por quien se me pegue, ¿no? O sea, ¿sí? no, esto no me condiciona directamente. No me condiciona, pero, o sea, por eso te digo, puede ser un argumento ingenuo el mío. O sea, por eso quiero que quede claro. Sí. No quiero decir que así sea siempre. Claro. Por eso decía esta frase, ¿no? En arca abierta hasta el más justo peca. Sí. Porque al final, si se están dando este tipo de premios, de regalos, de recompensas, pues obviamente pues va a tender a haber una, no sé, la manera en como critiques, a lo mejor va a ser un poco más suave, suavizado, ¿no? A lo mejor ciertos aspectos no vas a tomar en cuenta, pero lo que sí quisiera, que yo creo que es un punto importante retomar,
lo que sí quisiera decir es que, por ejemplo, la cuestión ética tiene mucha importancia, ¿no? En este trabajo periodístico. Claro, el tema de la ética es un tema que poco se trabaja, fíjate, a pesar de que es algo que se da de manera cotidiana, pocos medios de comunicación han elaborado un código de ética. Yo te puedo decir que contados son los medios a nivel nacional que cuentan con un código de ética, de cómo debe proceder quien ahí trabaja respecto del conflicto de interés y de su propia labor como periodista, ¿no? Sí. Pocos son los medios que tienen un defensor del lector, un ombudsman, un ombudsman que defiende la información que le llega al lector. O sea, y ahí también podemos establecer criterios para nosotros ver qué medios entonces sí se están tomando en serio su labor. Sí. ¿No? Curiosamente, algunos que les llegan terminaron despidiendo a Carmen Aristegui. bueno, también está el tema, ¿no? de la doble moral. Bueno, pero para cerrar este tema, no sé si querían ustedes comentar algo. Pues, creo que será un tema que va a seguir dando de qué hablar, ¿no? A mí solamente quisiera dejarlo así como un matiz. ¿Dónde inicia la ética? Pero, o sea, no solamente en el sentido de la crítica que se realiza, porque puedes tener una crítica a lo mejor muy cruda, muy real también. Sin embargo, también como periodista debes de estar atento de que si se tocan ciertos intereses existentes en toda sociedad, pues obviamente conlleva sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo podemos, y yo les pregunto a ustedes, cómo podemos nosotros como periodistas hasta cierto punto realizar una crítica real sin atentar también, o al menos contra la misma, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que a lo mejor lo que tú puedes poner en la mesa de discusión, pues también tiene sus repercusiones. Claro. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, y lo recuerdo perfectamente, durante el periodo que quizás yo recuerde más trágico aquí en Mazatlán, por ahí del 2009, 2010, 2011, que hubo una serie de asesinatos crueles, ¿no? Sí. Y fue muy fuerte, incluso todo el país, no nada más aquí en el puerto. Lo que observé es que, por ejemplo, había todos los días las notas periodísticas y hubo tantos muertos no sé, a fulanito, a una persona la desmembraron, a otra persona lo acribillaron a balazos, a otra persona la desaparecieron, aparecieron 20 cadáveres en tal fosa clandestina. Bueno, todas las noticias iban en función de la guerra contra el narco y todo estaba así, y eso también me parece hasta cierto punto nocivo. O sea, en eso sí creo que el periodismo saturó el mercado de noticias, que generó también una psicosis. Se convirtió en un ejecutómetro y deshumanizó a las víctimas. Exactamente. Nunca supimos, solo era fulanito lo matan, lo desmembran, como dice Luis, y no sabíamos más, no sabíamos qué había, ¿no? Sí. Más allá de eso. Sí, entonces, pero bueno, vamos a cerrar este tema, vamos a continuarlo en los siguientes programas, y hoy quiero dar la bienvenida a mi amigo Alfredo Reinaga Chicuate, quien es presidente del partido Morena, aquí en el CEN del Ejecutivo en Mazatlán. Buenos días, Alfredo Reinaga, bienvenido a tu programa Agenda Pública Sinaloa. Nos trajo regalitos, nos trajo... Hablando de... no, es café, nos trajo algunos cafés, no, esto nos ayuda para tener una charla más amena. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Jorge B. La verdad que un placer estar aquí en tu programa Agenda Pública Sinaloa. Sin duda, un programa pues que ya está levantando audiencia. También saludo a mi amigo Antonio Moreno en Controles. Un placer estar de vuelta aquí en la antena de la cultura, Radio Cultura, y pues también estar aquí pues con los notables que te acompañan. No tenía el placer de conocerlos, mucho gusto. Y pues aquí para hablar sobre todo de los trabajos que está haciendo Morena y
pues cómo me tocó a mí encabezar el Comité Ejecutivo Municipal, una tarea pues nada fácil, sobre todo que mi trayectoria se basa en la iniciativa privada, tanto como comercializador inmobiliario y también dirigente, bueno, de la AMPI y también de la Canaco Servitur como vicepresidente. Fíjate que Reinaga, nos llamaba la atención, nosotros platicando antes de entrar al programa, precisamente tu trayectoria dentro del empresariado, dentro de la iniciativa privada, y que estés como presidente de un partido de izquierda, ¿no? O sea, nos llama la atención un poco porque a lo mejor siendo muy lineales, esperaríamos que quien estuviera en la dirigencia de un partido, como lo es Morena, el corte que tiene Morena, la agenda que tiene Morena, tal vez a un dirigente político de antaño, ¿no? A lo mejor de estos que tienen el acervo setentero, ¿no? De la cuestión histórica, sí, de esta vieja izquierda, ¿no? Pero tú vienes de otro lado. ¿Qué matiz le da eso a tu trabajo dentro de Morena Mazatlán? Bueno, esto se da sobre todo con la inclusión de todas las personas en el partido, ¿no? Morena básicamente tiene un proyecto que es México. Es un proyecto de nación en donde el individualismo no existe. Precisamente, pues yo no surjo de la lucha social, pero sí una muestra que yo esté al frente de Morena puede ser de que Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder nacional, pues no está peleado con el empresariado. De todo lo contrario, yo creo que muchos empresarios por abajo de closet, pues no externan su apoyo a Andrés Manuel López Obrador o su simpatía, pero yo decidí hacerlo abiertamente, ya que creo que el proyecto de nación que él encabeza y que fue conformado por varios intelectuales a nivel nacional, intelectuales pues de talla, ¿no? Pues nos dio sobre todo esa oportunidad, no es una oportunidad cualquiera, fui electo democráticamente en una asamblea y Morena tiene dos retos. Uno, no caer en los mismos errores de los partidos tradicionales, que eso ya la gente está harta. Tenemos el reto de dar esa credibilidad a que los partidos sí sirven cuando se hacen de manera honesta y transparente. Y la otra es de no defraudar al pueblo, no hacer acciones que digan que somos más de lo mismo y que de buenas a primeras pues le demos estocada al pueblo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gobernador electo de Michoacán, Aureoles, invitó a Andrés Manuel López Obrador a tomar el. No se busca el poder por el poder, pero no se concuerda con la línea de trabajo que trae Aureoles, por ejemplo. Entonces, el aplauso de Andrés Manuel que no haya aceptado entrar pues, a un gobierno de simulación, porque quien lo encabeza pues nos traicionó con el famoso Pacto por México. Él participó en el Pacto por México. Sí. Y el Bronco, que ya lo mencionó, que es independiente, un gobernador independiente, pero del pueblo, porque depende de la mafia en el poder. Porque un ciudadano de a pie, como un servidor, si quisiera ser candidato independiente sin una estructura que me apoye para recolectar firmas, pues no voy a lograr reunir el requisito. Entonces el Bronco se llegó, para mí fue siempre el plan A del PRI, porque pues Nuevo León, un gobierno priista, con el gobernador Medina, que hizo un pésimo trabajo, pues era obvio que la candidata del PRI no iba a levantar. Tenían que, para permanecer en el poder, el lobo se disfrazó de oveja de nueva cuenta, y ahí está el Bronco. Ya se reunió con Salinas, ya se reunió con varios tipos de la mafia del poder, ya viajó en jet privado, y lo primero que dice, y lo dice categóricamente, también se lo reconocemos, pues que Andrés Manuel deje el recurso público, que lo toman como que no lo tome, dice. ¿Qué quiere decir? Miren,
Morena surge con todas esas personas que estamos hartas del más de lo mismo, ¿no? Deben de entender quienes estén integrando que se rompió el molde, porque tenemos gente que salió del PRD, tenemos gente que salió del MC o Convergencia, tenemos gente que salió del PT y mucha gente como un servidor que nunca hemos militado en un partido, que siempre votamos por el mejor candidato tal vez, pero que en sí el PRD como se conformó pues fue por diferentes corrientes y diferentes tribus, como les dicen, y muchos llegan con esos vicios y quieren de nueva cuenta seguir en esa misma dinámica. Quien no entienda que en Morena no debe de haber grupos, tribus, ni amiguismos, ni favoritismos, en ninguno de los aspectos, pues va a entrar a darse de golpes contra la pared, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, no caer en esas dinámicas, para realmente cambiar las cosas y entender que el proyecto es México. Ahora, ahorita que estabas hablando de los medios de comunicación, y quiero compartir esto con nuestros amigos de la audiencia, que tuve el placer de conocerte, de verdad te admiro, no nada más para darte coba o lo que sea, porque eres un chavo muy brillante, a través de nuestra amiga Janet Bañuelos, en donde participamos en una mesa de análisis muy parecida a esta, en la nueva ranchera, que se llamaba Controversia. Sí, no, fue un programa muy exitoso y donde tuve la fortuna, como dice Alfredo, de compartir con él, con la periodista Janet Bañuelos, una mesa muy crítica. Para mí es el antecedente a este trabajo, en este proyecto que es Agenda Pública Sinaloa. Y exactamente, bueno, gracias a Dios a nosotros no nos desaparecieron, pero sí hubo censura por parte de la manera en que se cerró ese programa. Así es. De la noche a la mañana. Muy lamentable. Muy lamentable. No nos avisan ni siquiera que vamos a salir del aire, se cierra el programa y entra Felipe Guerrero. Y quien nunca quiso asistir a ese programa, a sentarse en un micrófono, como iba a ser cuestionado, porque también participaba el profesor Luis Miguel Flores Campaña, sí, un catedrático de excelencia de la Universidad de la Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Ciencias del Mar. También el arquitecto Eric Johnson Gutiérrez. Sí, un saludo a Eric, a todos, a Janet, a Eric. El licenciado Rojo. El licenciado Rojo, hace mucho que no lo veo. Y de la noche a la mañana entra Felipe Guerrero, nosotros nos quedamos allá en micrófonos esperando y no, se transmitió de otra parte. Y el invitado que está ahí es Alejandro Higueros. Queda a entender, y que lo que mencionaban ahorita, las concesiones que se tienen en radio se le otorgan a personas que están operándole a políticos. ¿Sí? Y yo te puedo asegurar que en Sinaloa no es la excepción, que muchos periódicos, muchas radiodifusoras, muchos inclusive locutores que sigan independientes, pues reciben su cheque por parte del gobierno del estado y también por parte del gobierno municipal. Y Controversias estaba pisando muchos callos. Sí, así es. Y se nos clausuró. De esa manera yo me di cuenta, como miembro de la iniciativa privada, en tener reuniones con senadores, con diputados, con alcaldes, que estos señores nada más buscan su beneficio propio. Y no hay realmente una clase política que realmente busque el beneficio del pueblo. Y que la misma gente, la misma ciudadanía, pues sienta esa apatía o rechazo a lo que realmente la clase política corrupta quiere, que la gente no se involucre en política. ¿Sí? Cuando yo me iba a lanzar para presidente de la Canaco, la Canaco hay que decirlo, tiene silla en la Jumapam, sí, tiene silla en Cultura, sí, tiene silla en el Acuario, ¿sí? Tiene silla en lo que son las mesas de análisis para el predial, que es la Junta Municipal de Catastro. Tiene silla en el Codecín, en el Implan. En fin, es una cámara en el cual
los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos no se emplean como deben ser, porque unos son honoríficos y qué bueno, pero muchos dirigentes, por ejemplo en la Caniraca, en la Sintra, pues no van a esas juntas de consejos, no participan, no cuestionan. Y en mi caso, si hubiera entrado yo como presidente de la Canaco, otra cosa hubiera sido, porque realmente hubiéramos puesto a consejeros expertos en las áreas para cuestionar cómo se manejan los recursos y cómo se administran. Y lo cuestioné cuando estuve yo en el patronato de bomberos, que de una noche a la mañana, sin consultarse al patronato, el presidente del mismo pues decide mutilar la estación de bomberos de Insurgentes sin consultarnos al patronato y directamente confabulado con Jorge Abel López Sánchez. Mutilan la estación de bomberos, está la gasolinera Oga, claro, que es el proveedor número 1 desde Alejandro Higuera, desde que llegó Jorge Abel, volvió Alejandro Higuera, es el más beneficiado de todos los que le venden la gasolina al ayuntamiento. Y eso me puso a pensar, oye, ¿cuántas noticias no escuchamos de la aparición de gasolineras indiscriminadamente por toda la ciudad? Claro. Eso fue en el primer trienio. Un caso, ¿no? Recordemos ahí donde está ahorita Banejército, exacto, que quedó clausurada, pero ahí está sí, todavía las gasolinas. O sea, seguramente en cualquier momento va a haber, como se dice, el destrave y la van a echar a andar, ¿no? Y todas estas gasolineras se construyeron violando el reglamento de construcción, y lo mencionamos ahí en el programa. Así es. Que también no respetaban la distancia de centros poblados. Por ejemplo, la misma gasolinera de Insurgentes tiene un área deportiva a un lado, a menos de 50 metros, que es cruzando la calle nada más. Y como por todos lados empezaron a generarse gasolineras, porque ya sabían que venía la reforma energética. Ya sabían que quien tenga más acaparado esas concesiones de Pemex, pues son los que les van a vender a primera mano a Chevron, a Shell y a todas estas gasolineras de las transnacionales, y se las van a vender a buen precio. Ya lo vimos ahora, constatamos con la ronda 1, que no hubo realmente transnacionales interesadas. Solamente una y nacional, ¿no? Sí. Nacional. Curiosamente de el pariente incómodo de un político incómodo, sí, ¿no? Del cuñado Carlos Salinas de Gortari. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que teníamos que formar comunidad. ¿Y qué es formar comunidad? En realmente ponernos en los zapatos de los demás. Ayanet, por ejemplo, terminó su contrato en la radiodifusora y tardó, Yanet, si nos estás escuchando, no me dejarás mentir, tardó más de 2-3 años en conseguir realmente un trabajo, ¿sí? Y es una excelente comunicóloga, excelente reportera, y realmente ahora que volvió con un buen portal que se llama Café Negro, bueno, sí, está ya dando mucho de qué hablar por la veracidad con la que maneja sus notas. Somos seguidores de Café Negro. De Café Negro Portal. Entonces, se abrió la oportunidad a través del programa. Fíjate que en aquel entonces ahí fue entrevistado Luis Guillermo Benítez Torres, que en aquel entonces era el delegado de la zona sur de Sinaloa de Morena. Y él me invita a una visita que hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2011, en septiembre para ser exactos, en donde en Olas Altas tuvo un meeting. Y ahí fue cuando yo conocí en persona a Andrés Manuel López Obrador. Y todo lo que escuché era congruente, ¿sí? Yo sé que es uno de los políticos más controvertidos de toda la historia del país, pero también el más difamado, y en el cual, sin duda, este mecanismo que utilizó Vicente Fox a través del Consejo de Empresariados, Nacional de Empresarios, que sacaban muchos spots, fue el cómo lo compararon con Chávez, como lo compararon con un dictador, nada más por el famoso cállate chachalaca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las cifras estadísticas del gobierno de Andrés Manuel en el Distrito Federal
pues hablan por sí solas, fueron muy buenas. A ver, Alfredo, pero en este punto yo sí te quiero cuestionar un poco al respecto, y es algo que muchos analistas lo han destacado, lo han escrito, lo han reflexionado, y es el hecho de que dentro de Morena hay una voz que más, aparte de Andrés Manuel, que también tenga, digamos, fuerza. Sí. O sea, nos da la impresión a veces de que está muy patriarcal, ¿no? Un partido de un solo hombre. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, yo te puedo decir que aquí en Mazatlán, por ejemplo, de Sinaloa, Paco Ignacio Taibo II ha venido muy concurrentemente. Es una de las grandes voces que tenemos dentro de Morena. Berta Luján, que es nuestra secretaria general, también es una voz muy respetada. También Laura Esquivel, la escritora de Como Agua para Chocolate, sí, está dentro de Morena. René Drucker. Sí. Hay muchos intelectuales, bueno, Elena Poniatowska está el caso, ¿no? Pero que todos saben y todos coincidimos que no es Andrés Manuel el que busca realmente el 2018. Coincidimos que Andrés Manuel ¿no será candidato? Es el que tiene la experiencia, el que puede tener realmente la oportunidad de sacar al PRI, al PAN o al PRIAN de Los Pinos en el 2018. Ahora, ¿tú consideras que realmente se dará esta oportunidad con la división que se ha ejercido y, por ejemplo, el crecimiento, por ejemplo, en Occidente de Movimiento Ciudadano, ¿no? La ruptura del PRD y la próxima o la salvación del PT, ¿no? Que se salvó apenas de perder el registro. Entonces, con toda esta decisión, tenemos 3 posibles candidatos de izquierda y los 3 bastante fuertes. Tenemos a Obrador, tenemos a Ebrard y tenemos a Mancera, ¿sí? Para el 2018. ¿Cómo conjuntar una izquierda que ya de por sí está dividida entre 3 candidatos fuertes? ¿Y cómo hacer que esto se refleje en una presidencia de la República? Muy bien. La perdición del PAN, y voy a irme un poquito más para atrás para contestarte. La perdición del PAN fue aliarse con el PRI. ¿Qué quiere eso decir? Cuando el Maquillo Cloutier empieza a ser, al igual que Andrés Manuel, mucha gente no lo ve así, y tienen muy buen concepto al Maquillo Cloutier. Él también formó su gabinete. Él también hizo a la par un gobierno legítimo, por decirlo así, y estuvo plantado también en Reforma. En el Zócalo. En el Zócalo. Sí, ajá. De hecho, hasta hay fotos donde está junto a Calderón. El voto por voto. El voto por voto, ¿no? Y Calderón estuvo ahí plantado en el Zócalo. Exactamente. Pero, ¿qué sucedió ahí? Que no recibió el apoyo de su partido, porque Fox, Krill, Calderón dijeron, ¿saben qué? Nos van a dar las gobernaturas, nos van a dar tales diputaciones, nos van a dar esto, pues hay mejor que negociar para hacerlo. Y así pasó. ¿Qué sucedió con Carlos Navarrete? Que fue apoyado por la maquinaria priista para ganar la dirigencia nacional. Sí. ¿Qué acaba de suceder con Ricardo Anaya? Lo mismo. También fue apoyado ¿por qué lo digo así? Porque yo, aunque no sea de la vieja izquierda o que sea de la lucha social, en el 2012 fue la primera campaña en la que me involucré y vi sobre todo la simulación de los partidos de izquierda, claro, que solo se dedican a administrar sus pérdidas, que ellos se pelean por las plurinominales, porque son a lo único que van a aspirar. Que la aspiran, claro. Sí. Y ahí lo vemos sin respeto, pero no concuerdo mucho con él, con Isaías Leal Escobosa, por ejemplo, el eterno regidor del PRD aquí en Mazatlán. Vamos a decirlo así. Es una franquicia de una familia encabezada por Leal Escobosa. Quienes estén en las cúpulas, fíjense bien, se han dedicado a vivir de esa politiquería, porque en México no se aplica la política realmente como debe ser.
Y hay mucha simulación donde conocí a muchos grandes personas de historia, de izquierda, pero que no pasan del café a la acción. Claro. ¿Sí? Y que nada más se dedican a criticar, a decir, y se creen guerrilleros, generales, compañeros, Sí. Che Guevara. Conocemos de eso. ¿Verdad? Conocemos muchos de eso. Conocemos mucho marxistas. Lo que les llaman los rábanos, ¿no? O sea, rojos por fuera y blancos por dentro. Exactamente. Entonces, esa simulación que dijo Andrés Manuel, y atinadamente lo hizo democráticamente. Nos seguimos como movimiento que surgió legalmente en el 2010, después de ser el gobierno legítimo. En el 2010, en octubre, nace Morena como movimiento. Convergencia, Movimiento Ciudadano, le cedió los 300 distritos para que Morena vigilara las casillas. Yo participé como Morena, pero con el logotipo, el emblema de Movimiento Ciudadano, cuidando 60 casillas. ¿Qué hicimos? Y fue histórico que más del 99% de todas las casillas a nivel nacional fue cubierto por Morena. Entonces, el famoso fraude del 0.56 que se hizo en el 2006 con Calderón, pues se detuvo gracias a eso, que realmente se vigilaron las casillas para evitar el embarazo de las mismas. ¿Y a qué recurrió el PRI? El famoso caso Monex, las tarjetas Soriana y la compra, pues básicamente de la presidencia. ¿Qué nos dice esto? Pues que el gran reto de Morena es, uno, poco a poco ir asociando que ver que la única fuerza que puede derrocar a la de tal manera que hay mucha gente que si para entrar a Morena van a tener que ser cambiándose decir, a ver, aquí es un solo proyecto de presidente y no vamos a buscar Ahí está. ¿Cómo evitar estas prácticas? Morena precisamente se hizo de mucha gente del PRD, ¿sí? ¿Cómo evitar las prácticas que ya se venían haciendo? Morena tiene distintas comisiones, entre ellas la de Honor y Justicia, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los organismos, los medios por los cuales Morena evita que los liderazgos, ¿no? Los liderazgos de colonia, porque también se formó por colonias. Yo estuve personalmente en la formación de Morena en Tlaquepaque, en Jalisco, ¿sí? Y de repente un día nos tocó reunirnos. Tlaquepaque es un municipio muy grande, nos tocó reunirnos con una delegación de un pueblito, no me acuerdo ahorita el nombre, San Martín de las Flores, el de abajo. Es que hay el de abajo y el de arriba. Me recuerda Huentita. Sí, no, y luego está, bueno, se presta albures luego los nombres. Bueno, en ese caso llegó el dirigente, ¿no? Que era un antiguo dirigente del PRD colonial, ¿no? Y dice, bueno, queremos 3 regidurías para poder integrarnos al movimiento. Y llegas a negociar directamente con nosotros éramos un grupo de colonos, ¿no? Que simpatizábamos con Morena. De hecho, por eso yo me salí de Morena, ¿no? Sí. Precisamente porque empecé a ver ese tipo de prácticas, ¿no? Llegan y quieren romper también, por cierto, a otros después de otra colonia que eran dueños de unas gasolinerías empezaron a querer así. ¿Cómo evita Morena estas prácticas? Ahí te va. Van las cúpulas. Yo cuando decidí lanzarme y fui electo, yo dije, yo no voy a competir para un cargo de elección popular, ni tampoco voy a hacerlo por la vía plurinominal. Y hay que destacar que en la manera en que la vía plurinominal se realizó fue por medio de insaculación, o tómbola, como le dicen mucho, o rifa, como dijeron, que fuimos muy criticados, pero realmente eso nos permitió decir, a ver, tú porque nada más eres presidente del Comité Ejecutivo Municipal no quiere decir que vas a ser el candidato luego.
¿sí? O que vas a ir a una plurinominal, que comúnmente eso se haría en el PRD o en esos partidos, ¿no? Se elimina por completo todo eso. Yo te digo con agrado que para el proceso 2016 se están renovando todos los comités ejecutivos estatales, se va a renovar el nacional, ya sale Martí Bartres. También los municipales, yo ya dejo, aunque yo voy para mi segundo año, vamos al segundo año, yo ya salgo. O sea, yo no me voy a perpetuar en el poder porque la Comisión de Honestidad y Justicia, a través del Comité de Elecciones de Morena, detectó todas estas fallas. Porque obviamente cuando nace en la gestación de un partido, obviamente hay infiltrados. Y muchos de esos son los que le han causado el daño a Morena porque quieren apoderarse de lo que no lograron en otros partidos. ¿Qué quiere decir? Que todo el Comité Ejecutivo Municipal que actualmente está en Morena activo va para afuera y no puede aspirar a un cargo del mismo nivel en ninguna otra, ni en el estatal, ni en el nacional, ni de nada. O sea, estás out. Sí. Estamos out, estamos fuera. Y eso lo celebro yo con mucho agrado, porque tanto el Consejo Estatal también, que se va a renovar, ya sale fuera Luis Guillermo Benítez Torres. Todos los coordinadores distritales, todos los consejeros van para afuera. No hay nadie que se vaya a perpetuar en el poder. ¿Y qué buscamos? Bueno, que entren hombres y mujeres que realmente pues quieren un cambio, ¿sí? Yo no sé si vaya a ser candidato para el 2016. Eso lo determinará la asamblea, y si la asamblea dice no vas, pues no voy. Tenemos nada más para recordarle a nuestros radioescuchas, estamos en Agenda Pública Sinaloa, el teléfono del estudio es 986-4844, nuestra página web www.radiocultura.org.mx, y nos encontramos aquí con Alfredo Reinaga Chicuate, quien es el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena Mazatlán. Y yo tengo aquí una pregunta para Alfredo. Bueno, nosotros venimos escuchando el nombre de Andrés Manuel López Obrador, bueno, desde que yo tengo uso de razón política, lo vengo escuchando más o menos allá del 2003, 2004, 2005. Andrés Manuel, me acuerdo muy bien, me levantaba por las mañanas y estaba ya dando su discurso, bueno, tenía su conferencia matutina, ¿no?, con periodistas, y me parecía que era, mejor dicho, una acción que le permitía, pues por un lado, mantener el contacto, la cercanía con la ciudadanía, y también le permitió, yo creo que ese aspecto en específico, catapultarse, ¿no?, para la elección del 2006. Él ponía el tema del día. El tema del día, exactamente. Madrugaba el presidente, ¿no? Dictaba la agenda del día. Exactamente, entonces me parecía una acción muy buena y poco típica en los políticos, ¿no? Ahora vemos ya a un Andrés Manuel, bueno, lo vemos después de 2 elecciones para presidente de la República, un Andrés Manuel que a lo mejor algunos ya empiezan a verlo como, hasta cierto punto, como un agente polarizador del voto, porque si bien es cierto, tiene arrastre con mucha gente, o sea, jala, ¿no?, como decimos, a la población, también hay una población que cada vez se muestra más reticente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2006 yo esperaba en aquel momento que un Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. Bueno, perdón, no en el 2006, 2012, perdón. Esperaba un Marcelo Ebrard yendo por el PRD, ¿no? Bueno, por lo que era en ese entonces la izquierda, ¿no? Que aglutinaba lo que era PRD, PT y Movimiento Ciudadano. No fue así, fue otra vez Andrés Manuel. Dime, Alfredo, ¿tú cómo piensas que puede llegar a lo mejor Andrés Manuel al 2018?
tiene las mismas expectativas, a lo mejor va a cederle el lugar a otra cara, la va a respaldar. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, mira, del 2012 hay que recordarlo que se formó el movimiento progresista. Ajá. El movimiento progresista pues no continuó por los intereses que vieron el PRD en el pacto y por el México. PT en el Pacto por México. Ajá. Hicieron alianza el PRD con el PAN. Aquí lo vemos con Carlos Felton Maloba, con una alianza con el PRD, el PAN, PRD y el PT. ¿Sí? Ideológicamente y imposible. todos los perredistas y petistas que aquí escuchabas en el 2012 tirándole al PAN y todo eso, los viste en campaña en el 2013 Sí. con Carlos Felton. Porque ¿sí? ya le toca. Porque ya le tocaba, y ya vimos cómo le tocó. Pero la gran decepción fue de que quienes se debió haber mantenido el movimiento progresista, pero al PRI y al PAN no le convenía. ¿Y qué pasó? Pues se vendieron los perredistas, se vendieron los petistas, y ahí está el resultado. Fue el divide y vencerás, ¿no? De estas elecciones pasadas, donde el PT hasta va a perder el registro porque el 23 de agosto se define si lo pierde o no. Entonces, eso es lo que la gente ya se está dando cuenta, que la izquierda realmente era una izquierda de simulación, una izquierda como comparsa carnavalera, que sí hacía sus berrinches y todo lo que tú querías, pero que realmente no organizaba desde las bases al pueblo, solamente las cúpulas, ¿sí? En este caso Morena lo que está haciendo es regenerando esa izquierda realmente que quiere un cambio y que no va a ir a las pérdidas. Morena hizo una excelente labor porque con los 120 millones que le tocaron contra los 1.600 millones que recibió el PRI, por ejemplo, o los 1.400 millones que recibió el PAN, ni con todo el dinero que gastó el Partido Verde en los cines, en los spots, en la televisión, nefasto. Morena quedó en tercer lugar, con menos de 120 millones de pesos. Aquí nuestros dos candidatos, Olegaria Carrasco por el 6º distrito y Maximiliano Ruiz Arias por el 8º, nada más se le dieron 20,000 pesos. Con esos 20,000 pesos ellos anduvieron en campaña más de 60 días. Ni un peso más, ni un peso menos, están fiscalizados. Claro. Y que lograran esos votos que no fueron comprados, que fueron conscientes, que fueron razonados. Porque en el 2012 hay que recordar, quien ganó hubiera ganado, era Irma Tirado. Pero porque no fue un voto razonado y que vino el Baster Gordillo a soltar un billete, perdió por 15,000 votos nulos Irma Tirado contra Martín Heredia. ¿Cómo fue esto? Que la orden era vota PRI verde, pero no se dieron cuenta que en Mazatlán el PRI fue con una candidata y el verde fue con Hubo una confusión. candidata. Hubo confusión. Sí. ¿Y qué pasó? Que 15,000 votos fueron PRI verde en los diputados. ¿Sí? Se anularon. Se anularon. Pero ahí te da la razón de que cómo se compran los votos, cómo se compra la conciencia de la gente. Morena no está dando despensas, no está dando todas de lámina, no anda como Paquis Corrales entregando vales de zapatos para quien lo necesita, para quien para quien se adelanta. Están plenamente en campaña. Yo no sé a qué intereses obedece Paquis Corrales con todo el dineral que ella tiene. Si tú checas su salario y la partida que tiene para asistencia social, que son alrededor de 15,000 pesos mensuales, ella ya rebasó desde cuándo ese tope. Y no hay una fiscalía que realmente diga, a ver, Paquis, ¿quién te está patrocinando? ¿Cómo lo estás haciendo? Cuentas claras. O Fernando Pucheta, que aspira también a la alcaldía, que anda dando cobijas, frijol, despensas. ¿A qué intereses obedece Fernando Pucheta? Cobijas en tiempo de A Ernesto Coppel, no creo que nada más a Ernesto Coppel, sino a otros empresarios o a otros intereses. Entonces, Morena jamás va a ir a una casa, a una colonia, a entregar atados de lámina, a entregar algunos apoyos, que eso es lo que hace y que sobre todo distingue la gran falla del trabajo que han dejado hacer los partidos políticos. El PAN lo vimos, ahí anda un grupo de regidores que ya andan con miras al 2016, haciendo campañas que te llevan a un doctor, a un dentista, a una peluquera, etcétera. Pero eso, si realmente tuviéramos leyes
que se aplicaran en instituciones que realmente trabajaran para el pueblo, fuera otra cosa. Este no necesitaría de estas mejoralitos o daños. Es que fíjate, es muy curioso, y ya en algunas otras sesiones que hemos tenido aquí lo hemos platicado, y yo les comentaba tanto a Jorge como a Oliver, pues yo creo que uno de los graves problemas de los que son candidatos a diputados, ya sea federales o estatales, y a senadores, es que piensan que una de sus atribuciones es la gestoría social, y para mí la gestoría social no es más que tráfico de influencias. Exactamente. ¿Sirve para qué? Yo te doy, Oliver, te doy tu kit, ¿no? de alimento, y te va tu bolsita de frijoles, tu bolsita de arroz, te doy botellitas de agua, te doy pañaleras igual, ¿no? Y luego te la privatizo. Y luego Exactamente. Mira, si la gente viera todo lo que aprobó Paquis Corrales en el Congreso, o Martín Heredia, se darán cuenta de la traición que le hicieron a la patria. Ya lo estamos viviendo. Claro. Lo que es la devaluación del peso frente al dólar es simplemente por el saqueo que hay del PRI, llevándose todo al extranjero, a sus paraísos fiscales, y por eso el peso está como está. A ver, Alfredo, lo de la política económica siempre me ha, no sé, llamado la atención. No me queda muy claro. ¿Qué es lo que pretende Morena? Morena, ¿qué tiene ahí como digamos, modelo económico? Tampoco se puede socializar toda la industria. Eso no es... Sí, mira. A veces se da la impresión de que en los partidos de izquierda hay una visión como muy paternalista. Poco empresarial, poco empresarial. Como regresar a ese viejo México comunista de los 70. Estatista. Y creo ¿Es que, así? ¿Cuál es? Y creo que de lo que comenta Jorge Abel es una de las cosas que muchas veces bueno, es que si siento cierto riesgo de rayo estatizador. Rayo estatizador. No, me refiero que a lo mejor prebendas que he ganado o ciertos privilegios que he tenido se van a borrar, ¿no? Entonces, ahí ¿qué dice Morena, no? O sea, ¿cuál es la propuesta económica que presenta que pues realmente, como tú dices, o sea, parece o da la impresión de que no va en el sentido de la empresa, pero bueno, tú eres un caso ejemplar en ese sentido, sí, eres empresario y sin embargo estás con Morena. ¿Tú qué nos comentas? Mira, muy sencillo. Tenemos dos impuestos, los directos y los indirectos. Ajá. Y hay un padrón de personas que están como contribuyentes, que no es la gran mayoría. Y obviamente que desconfía de cómo se manejan los recursos que pagas tú con tus impuestos. Claro. Y tenemos por otro lado un gobierno que nos quiere ver como clientes y no como ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos imponen, tarifas, impuestos, lo hacen para lucrar ellos y su grupo que tienen alrededor. Lo que quiere Morena es que realmente se manejen con transparencia esos recursos. México es un país, o sea, muy rico, que ni los españoles, ni los Salinas, ni los de la Madrid, los López Portillo se lo han acabado. ¿Qué quiere decir? Que si realmente México se administrara bien, no hubiera la pobreza que existe. Tenemos recursos naturales que se le están regalando a las mineras, por ejemplo. Y mineras, ahí hay una película de Sean Penn, que también es un actor muy... mineras que están contaminando el agua. Transnacionales que usan grupos paramilitares para desplazar personas, claro, que es lo que estamos viviendo en México con los miles de familias desplazadas la por la migración violencia, forzada, ¿no? la migración forzada. Uh-huh. ¿Qué queremos hacer? Es sacar a esa clase política corrupta y sus juniors, porque hay muchas nuevas generaciones que traen las mismas mañas, y que realmente se usen esos recursos para hacer felices a los mexicanos. Es muy sencillo. Que el dinero del petróleo realmente bien administrado, sin un sindicato corrupto encabezado por Romero de Champs, una educación que se han tomado en cuenta los maestros para esta reforma educativa y haya cambios, México va a prosperar. Educación y progreso para la nación. Bueno. Muchas gracias, Alfredo. Pues desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Te vamos a volver a invitar, Alfredo, porque creo que se quedan muchas preguntas que queremos hacerte y que nuestro auditorio también quiere escuchar.
¿Algo más que quieran comentar para cerrar? Muchas gracias, Alfredo, no tengo nada más que decirte, y ojalá que podamos también esto hacerlo con otros partidos, ¿no? O sea, invitar para contrastar, hacer los contrastes, ¿no? Inclusive un debate entre los dirigentes también. Pudiera ser, claro. Los vamos a invitar, vamos a hacer la invitación. Nada más invitar a la ciudadanía, a los militantes de Morena, el próximo domingo 23 de agosto en la Hacienda Mi Bello Mazatlán, que está frente a la CFE, la 21 de marzo, vamos a tener nuestra asamblea. Es a las 8 de la mañana y nuestras oficinas están en Melchor Ocampo número 510 y nuestro teléfono 176-7192. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.